Como es habitual, los días viernes conversamos con nuestro querido kinesiólogo holístico Ignacio Díaz, ¿cierto? A quien saludamos ya en esta jornada a través de la radio regalona. Hizo el Ironman, ¿cierto? Una parte en bicicleta, una parte nadando, una parte corriendo. Y ya lo tenemos por acá. ¿Cómo está, Ignacio? Hola, Lobito. Buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas que están en sintonía de Radio Carnaval, el 104.5. Y como bien tú dijiste, tenemos el día de hoy otro encuentro con un tema de salud bastante contingente, Lobito, porque para que la gente ponga mucha atención y tome nota en la casa, porque hoy día vamos a hablar de cómo proteger nuestra salud después de este temporal, ¿cierto?, que afectó a toda la región y que muchas veces la gente desconoce que producto del exceso de agua, ¿cierto?, se pueden manifestar enfermedades, está la aparición de moho, de hongos, y en el fondo nos deja en una situación súper propensa a enfermarnos, a que nuestra calidad de vida simplemente se vea un poco deteriorada. Así que hoy día vamos a hablar de distintos factores que pueden ser influyentes a la hora de nuestra salud. ¿Ya? Ya. Entonces, partiendo de la base, Lobito, y para toda la gente que nos está escuchando, que está en sintonía, muchas personas piensan que todo el problema termina cuando deja de llover, ¿cierto? Pero en realidad los días posteriores a la lluvia, sobre todo a este gran temporal que generó inundaciones y harto desastre por todos lados, pueden ser los días más críticos justamente porque tenemos mayor riesgo de infecciones respiratorias, pueden haber crisis asmáticas, quienes ya tengan una patología de base como el asma, puede haber bronquitis, infecciones gastrointestinales, intoxicaciones, trastornos de ansiedad, porque la salud mental obviamente se ve también deteriorada con todo el estrés, ¿cierto?, la angustia y la ansiedad, que también lo vamos a estar conversando. Entonces, justamente posterior a los temporales o a las inundaciones, cuando aumentan las consultas por enfermedades respiratorias. Así que es súper importante tener el cuidado, digamos, necesario en el hogar y para que nuestra familia se sienta bien y esté sana, ¿ya? Ahora, una de las cosas importantes posterior al temporal y que sucede mucho, sobre todo con esta gran cantidad de lluvia que cayó, ¿cierto?, es la aparición del moho, del hongo, ya que es como un enemigo silencioso. Ya muchas personas creen que el moho o el hongo en el fondo como que afea las paredes, pero en el fondo tiene un rol súper importante a la hora de la enfermedad o de gatillar ciertos síntomas, porque básicamente el hongo es un microorganismo vivo, ¿ya?, y que va liberando estas microesporas constantemente y que quedan suspendidas en el aire y que obviamente visiblemente uno no las ve. Entonces, cuando una vivienda pasa más de 24 o 48 horas húmedas, obviamente aumenta la probabilidad de generar más hongos o el crecimiento de estos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, las personas sanas pueden generar o pueden sentir irritación en la garganta, irritación en los ojos, un poquito de tos, congestión nasal, y para quienes quizás ya padecen alguna enfermedad de base, puede gatillar crisis asmática, rinitis alérgica, que es este constante moquillo que empieza a salir por la nariz, bronquitis o simplemente el empeoramiento de algunos síntomas respiratorios. Entonces, una aplicación práctica para todas las personas que ya están viendo indicios de hongo o de moho en las paredes, ojalá puedan ventilar. Ya hemos hablado en distintos programas respecto a la ventilación cruzada, entonces traten de abrir puertas, de abrir ventanas para justamente ventilar el aire viciado, ya, y tratar de generar un poquito que se seque un poco más esos rincones que están más húmedos, ya. Si es posible, traten de usar un deshumidificador en lo posible, que son unas maquinitas especiales que tienen que ver con la humedad del ambiente. Si no puede, trate de en el fondo sacar el material que está más afectado. Muchas veces, Lobito, pasa que el yeso, la alfombra o las telas cuesta a veces secarlas mucho, entonces muchas veces hay que simplemente
dejarlas de lado, digamos, eliminarlas para, en el fondo, sacar el origen de esa humedad que está gatillando todos estos microorganismos que se están acumulando en el ambiente, en la habitación, y por sobre todo también, obviamente, limpiar aquellas superficies duras, ojalá con detergente, que es una muy buena opción, o si no, con alguna solución como desinfectante según lo amerite, ¿ya? Entonces, eso de que no importa si el moho o el hongo está detrás del closet, en realidad sí importa, porque las esporas justamente que liberan estos hongos pueden afectar la salud de su familia. Así que mucho ojo con los hongos que se pueden haber aparecido ahora justamente posterior al temporal, por el exceso de humedad. Exactamente. En los baños también todo el año, en los baños también se da mucho donde hay duchas. Sí, de hecho, bueno, hoy en día incluso en las localidades que se sabe que son más costeras en el fondo, hay empresas, negocios que venden pinturas antihongos, que esa es como la opción ideal, sobre todo nosotros que estamos acá en la costa. Pero sabemos que obviamente la lluvia se metió a las casas, lamentablemente personas lo perdieron todo o se inundaron prácticamente. Obviamente eso va a gatillar mayor cantidad de hongo y microorganismos, digamos, en el aire. Entonces es súper importante que ventilen constantemente, que limpien las superficies, que vean que están con hongo, y que simplemente si hay cosas que son difíciles de secar, materiales que simplemente ya quedaron obsoletos, por así decirlo, hay que cambiarlos, ¿ya? Para netamente prevenir esto de enfermedades respiratorias o de sintomatología que en realidad no es muy bienvenida en cualquier hogar. Claro. ¿Ya? Ahora, justamente con este exceso de humedad, justamente con que hoy en día de repente se promueven espacios cerrados con poca ventilación, es que el cuerpo también está propenso a enfermedades respiratorias por los virus que puedan estar circulando. No es que, lo vimos también en el capítulo pasado, no es como que el frío nos enferme, sino que lo que nos va a enfermar es la cantidad de microorganismos que puedan estar dando vuelta, y que si obviamente estamos en lugares cerrados, con poca ventilación, con mucho movimiento de gente, estamos más propensos obviamente a tener alguna infección respiratoria. ¿Y quiénes están más propensos a tener alguna infección respiratoria? Son justamente los bebés, los lactantes, los adultos mayores, personas que ya tengan antecedentes de enfermedades respiratorias. Entonces siempre el recurso básico y simple que podemos hacer en nuestro hogar es ventilar durante 10 a 15 minutitos. No importa que tengan frío, que haya frío en el fondo, ya ventilen un ratito, 10-15 minutitos, para que vaya circulando el aire, ¿ya? Ahora, junto con esto, hoy en día lo visto se usa mucho de repente la calefacción que tiene que ver con las estufas de parafina. Hay gente que pone braseros, entre otras cosas. Y tienen que tener mucho ojo con eso. Si bien nos va a generar una fuente de calor bastante agradable, idealmente todo lo que son, por ejemplo, sobre todo las estufas parafinas, tienen que ojalá estar en lugares donde exista ventilación. Mucha gente se encierra con la estufa de parafina en la habitación. Para que no se enfríe. Para que no se enfríe, claro. Y ese es un grave error porque todos estos gases, incluso el carbón, la parafina, todo lo que entra en combustión libera gases que son tóxicos, particularmente el monóxido de carbono. ¿Y cuál es el problema de este gas? Es que no se siente en el fondo, es inoloro, no tiene color, no irrita, entonces es un enemigo silencioso súper peligroso. Es como el asesino silencioso, de hecho se le conoce. Entonces hay que tener mucho ojo con la calefacción, ya, sobre todo la que sea por leña, por parafina, en realidad cualquiera. Siempre tiene que ser, ojalá, en un lugar amplio donde pueda haber alguna circulación. Ya, si no, ¿qué va a pasar? Podríamos estar sujetos a alguna intoxicación. ¿Y cómo podemos identificar esa intoxicación? Quizás están todos dentro de una habitación o en la casa y empieza el dolor de cabeza, empieza el mareo, puede haber un poquito de debilitamiento, náusea. Entonces, mucho ojo ahí con las calefacciones, sobre todo con los niños, ¿ya? Y con los adultos mayores, que generalmente son los que más utilizan este tipo de calefacción. Sí, la peor de todas es el carbón, ¿eh? Sí, no, definitivamente. El carbón, sí. De hecho, bueno, por eso los asados se hacen afuera también. Claro.
en el aire libre, justamente por la liberación de este humo, de este monóxido de carbono que es sumamente tóxico. Así que ojo ahí, nunca duerma con brasero ni con estufas de parafina en un espacio totalmente cerrado. Hoy en día con el tema de los cortes de luz, Lobito, también se usaron en algunos lados los generadores. Los generadores también liberan emanaciones de gases y por lo mismo se usan afuera. No se usa dentro de un cuarto, dentro de una habitación, dentro de una casa. Entonces tienen que tener mucho ojo en ese sentido, ¿ya? Ahora, por otro lado, y no menos importante, tenemos que hablar también del agua y de los alimentos. Sabemos, Lobito, que gran parte de la comunidad se quedó sin luz, sin agua, ¿cierto? Y genera toda una problemática de higiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando se corta el agua, como se cortó en este periodo, ¿cierto? Y que creo que todavía hay lugares que siguen sin agua, lamentablemente. El agua cuando uno, abre la llave, ¿cierto? Generalmente puede que no salga totalmente potable, puede que salga un poquito turbia. Entonces ahí tienen que tener mucho ojo. Si usted duda de la potabilidad del agua, yo le sugiero que la deje hervir y por lo menos en ese punto de ebullición máximo lo deje por lo menos un minuto más antes de tener que utilizarla o de consumirla, ¿ya? O simplemente seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria para la desinfección del agua. Ahora, en el caso de los alimentos, es súper importante de que si tuvo alimentos que perdieron la cadena de frío, sobre todo con las carnes, esos alimentos ojalá ya eliminarlos porque ya no les van a servir y les pueden hacer muy mal. Todo lo que son las carnes, los lácteos, las comidas preparadas, eso simplemente se tiene que eliminar, ¿ya? O los productos que básicamente estuvieron en contacto con esta inundación, ya que mucha gente tuvo ese problema. Ahora, ojo con las conservas porque también las conservas pueden haber estado dañadas, entonces eso no quiere decir que sean, digamos, consumibles. Mucha gente se confía del olor, dice no, esto tiene buen olor, entonces debe estar bueno. Pero ojo, porque algunas bacterias peligrosas no cambian el olor ni el color de los alimentos. Así que mucho ojo con la alimentación, sobre todo en este proceso que estuvimos viviendo todos en este gran temporal que ocurrió en la región, ¿ya? Ahora, lo otro que es sumamente importante, Lobito, es hablar de nuestra salud mental. Y es una emergencia que muchas veces no se ve y perder parte de la casa o la totalidad de la misma, pertenencia, vivir días de incertidumbre, todo eso genera un caos a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces es normal sentir tristeza, es normal sentir llanto, irritabilidad, ansiedad. Entonces, si usted tiene alguno de estos síntomas o si está con constante o empezó con ataques de pánico, pesadillas frecuentes, aislamiento, consumo excesivo de alcohol, es un buen indicativo de empezar a consultar y ojalá pedir ayuda a su centro de salud más cercano, porque quizá nuestra salud mental requiere de atención, ¿ya? Y también pasa mucho, Lobito, en los niños. De repente se habla solamente del adulto, pero el niño que está estresado, que lo está pasando mal, que está con miedo, muchas veces puede, por ejemplo, volver a orinarse en la cama. Empiezan a mojar nuevamente en la cama, hay un miedo intenso, un apego excesivo, entonces o cambios bruscos en el comportamiento. Entonces tienen que tener mucho ojo con esos signos para que podamos en el fondo poder sobrellevar bien este estrés en la familia. Así que no minimicen las emociones. Ya, yo sé que mucha gente habla como ya pasó, pero para muchas familias el desastre todavía continúa. Entonces hay que ser empáticos y no minimizar las emociones, sino que al contrario, hay que trabajarlas, hay que aceptarlas, y si tienen la oportunidad de pedir ayuda, hágalo, ¿ya? Porque todos vivimos las crisis de una manera distinta. Bien, ahora, ¿cómo limpiar la casa? Eso es algo súper importante que todos tenemos que conocer hoy en día y que puede sonar súper básico, pero como estamos en una contingencia de este calibre, hay cosas que son ideales y normativas que ojalá pudiesen seguir en el hogar. Entonces, antes de comenzar, sobre todo las personas que quedaron más propensas a cortar ojalá la electricidad, si existe riesgo, hoy en día casi se minimizó, pero todavía tenemos gente con mucha agua, ojalá puedan utilizar botas, guantes,
mascarillas, gafas de protección. Llegó la noticia por ahí que, claro, mucha gente se inundó en sus casas y había agua servida, entonces todo eso es agua con contaminante, entonces es súper importante que ustedes tengan unos buenos EPP, que se llama en el fondo elementos de protección personal, justamente para hacer el aseo. Y tal como se conoce, pero nunca está de más decirlo, no mezclen productos de limpieza, sobre todo como el cloro con productos de limpieza o cloro con amoníaco, porque básicamente liberan mayores gases tóxicos que de verdad pueden perjudicar mucho su salud. Y en estas situaciones, particularmente de aseo, ojalá que los niños no estén presentes, ya porque las labores de limpieza en las viviendas, cuando hay niños, estos pueden estar un poquito más propensos ya a alguna infección, alguna enfermedad, alguna intoxicación. Ahí es cuando se levanta el polvo. Exacto, exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué consejos les puedo dar yo hoy día? Ventile la casa diariamente, ¿ya? Seque rápidamente, ojalá las superficies que estén húmedas, elimine el moho, el hongo que está visible, trate de corregir la causa de la humedad. No utilice braseros ni generadores dentro de la casa. Mantenga obviamente sus vacunaciones al día, la influenza, el COVID-19 si corresponde. Lávese las manos después de limpiar o manipular objetos contaminados. No consuma alimentos obviamente que hayan perdido la cadena de frío. Consulte precozmente si de repente hay fiebre persistente, si hay dificultad respiratoria. Pide ayuda a alguien si ve que algún familiar está con mucha ansiedad, con mucha angustia, y que es raro, digamos, verlo así en estos días. Y siempre recuerde que lo mejor es prevenir. Ya, entonces la idea es actuar temprano, porque una vivienda seca, una vivienda ventilada y limpia va a proteger justamente la salud de nuestra familia. Así es, estamos conversando con Ignacio Díaz, kinesiólogo holístico, a través de la Radio Carnaval, con estas recomendaciones que son perfectas para estos días después de los intensos sistemas frontales que tuvimos, y que además nos queda harto invierno todavía, Ignacio, 2 meses más por delante, así que es bueno tener estos consejos desde antes. Así es. Y Lobito, bueno, ahora les traje una sección de preguntas y respuestas, así que para que la gente tome nota, bueno, cualquier duda, consulta, saben que pueden escribir al WhatsApp de la radio. Entonces, esto dice así, lo vimos recién, pero ¿el moho de una pared realmente puede enfermar? La respuesta frente a esto es sí. Recuerden que dijimos que el moho o el hongo libera esporas microscópicas en el aire, entonces puede gatillar, desencadenar en el fondo crisis asmática, irritación, alergia, tos, congestión nasal. Entonces, ojo, ya si ve hongo en la casa, sobre todo ahora con el post temporal, limpie, busque la causal de la humedad y trate de arreglar eso en lo posible, obviamente, ¿ya? Ahora, si mi casa se inundó, ¿debo botar el colchón? Depende. Ya, y esto es una pregunta bastante buena, porque si el colchón estuvo sumergido o permaneció húmedo durante varios días, generalmente no es recomendable conservarlo, porque es muy difícil eliminar justamente completamente esa humedad y quizás el hongo que está ahí. ¿Ya? Ahí hay que evaluarlo, obviamente. Lo que sí le puedo decir que los colchones de espuma son súper difíciles de recuperar. Ya, en ese sentido es mejor desecharlo en lo posible, ¿ya? ¿Qué más? ¿Es malo abrir las ventanas cuando hace mucho frío? No, lo hemos conversado el día de hoy, justamente, indistinto del frío, es súper bueno ventilar para renovar el aire, ¿cierto? Nos va a ayudar esto a disminuir también la humedad ambiental, así que ventile, haga frío o haga calor, en el fondo siempre es bueno ventilar diariamente. Las estufas hacen daño, en el fondo va a depender del uso. Si usted usa una estufa dentro de una habitación, en un cuarto cerrado, donde hay cero ventilación, y pretende dormir ahí adentro con la estufa de parafina encendida, en realidad le puede hacer sumamente mal por la liberación de gases tóxicos. Y recuerden que muchas veces no son perceptibles, entonces la idea no es que se empiece a sentir mal. Si usted prendió la calefacción y está con dolor de cabeza, quizás está con un poquito de náusea, medio mareado o debilitación, puede ser que sea producto de una que esté comenzando algún grado de intoxicación. Así que ojo con eso, ¿ya? La intoxicación es acumulativa, Ignacio, ¿no?
De cierta forma sí, en el fondo, como que tú no llegas, es como cuando hay casos, por ejemplo, Lobito, que se queda la cocina prendida. Ya. Entonces se libera el gas y la gente no siente. No siente y de repente desfallece, se desmaya. Y claro, empezaron a acumular tanto, digamos, gas en el cuerpo que no se dieron cuenta y en ese sentido se produce la intoxicación y los problemas de salud, en ese sentido. ¿Qué más? Los generadores, bueno, lo que estuvimos conversando, el generador siempre tiene que estar afuera, independiente que usted lo ponga en una habitación con la puerta abierta, da lo mismo, tiene que ser siempre afuera del lugar, ¿ya? Y la última pregunta que tengo acá es, ¿el agua de lluvia sirve para beber? No directamente, recuerden que el agua de lluvia puede contener microorganismos, puede tener polvos, metales, excrementos de aves, de otros animales, entonces solo se debe consumir cuando ha sido tratada correctamente. ¿Ya? Así que mucho ojo con el agua de lluvia. A lo mejor la van a utilizar para regar plantitas, hacer otro uso, quizás para llenar el estanque del baño, pero no para el consumo humano. Ya, así que eso lo he visto. Esos son los consejos que les tenía para el día de hoy, posterior a este gran temporal que nos afectó a todos de distintas medidas. Lamentablemente gente la pasó sumamente mal, perdiendo absolutamente todo, pero nunca es tarde para levantarse, reconstruirse. Sí. Y recuerden que no repriman sus emociones, es normal sentirse de esa forma, libérense, traten de pedir ayuda, de acudir al consultorio, a algún profesional, pero es súper importante no dejar de lado la salud mental en estos tiempos que, como bien dije anteriormente, Lobito, hay gente que sigue pasándola mal, o sea, sí. Para algunos ya pasó el temporal, pero para otros todavía sigue, entonces hay que ser empático en ese sentido y bueno, pedir ayuda, ¿ya? Y bueno, en general, para todas las personas que tengan alguna duda, para si de repente el día de mañana quieren que hablemos de algún tema en particular, les voy a dejar mi teléfono WhatsApp, que es el más 569-577-99856. Repito, el más 569-577-99856. Y también me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en TikTok como @nahualmedicina, ese Nahual es con H, repito, @nahualmedicina, en el caso que necesiten ver los videos. Estamos transmitiendo también por TikTok y prontamente, Lobito, por nuestro canal de YouTube de Radio Carnaval. Así es, así que para que estén muy atentos. Y mucha gente va a tener probablemente hongo en las paredes, pues a muchos se les metió el agüita ahí como llovió con viento, a algunos se les entró por la ventanita un poco, a otros les goteó alguna parte del techo y por ahí podríamos tener esas complicaciones que es bueno subsanar. Exactamente. Ignacio, nos estamos encontrando el próximo viernes. Muchas gracias. Ignacio Díaz, kinesiólogo holístico, aquí en su Radio Carnaval. Nos vamos a nuestra galería comercial.